La amenaza directa de Donald Trump hacia México acaba de desencadenar la crisis diplomática más peligrosa del siglo XXI en todo el continente americano. Y cuando afirmo que es peligrosa, no recurro a exageraciones ni a figuras retóricas. Describo con precisión absoluta lo que ha sucedido en las últimas 48 horas de manera concreta. Trump no emitió una declaración política ordinaria, ni soltó un comentario de campaña pensado solo para captar titulares en los medios. Lo que Trump lanzó equivale, en términos diplomáticos estrictos, a una declaración formal de guerra económica y territorial directa contra México en su totalidad. Y lo que resulta absolutamente fascinante desde la perspectiva del análisis geopolítico puro es que esta amenaza concreta llegó en el momento más inoportuno posible para Estados Unidos en su historia reciente, justo cuando su hegemonía continental enfrenta cuestionamientos serios desde varios frentes al mismo tiempo, exactamente cuando México ha demostrado una capacidad de respuesta rápida que Washington no anticipaba de ninguna forma, porque las palabras exactas de Trump fueron estas sin alteración. México necesita recordar quién controla de verdad este continente por completo y si continúan con sus reclamaciones territoriales tan absurdas e injustificadas, van a descubrir de primera mano lo que significa enfrentar el poder económico total y militar completo de Estados Unidos sin piedad. Una frase que en cualquier época histórica habría resultado provocativa por sí sola, pero que en el contexto actual específico con México, reclamando activamente territorio perdido en 1848, de forma decidida con China y Rusia, observando cada movimiento preciso de Estados Unidos con atención máxima con América Latina, cerrando filas sólidas detrás de la postura firme mexicana. Se convierte en un error estratégico de proporciones históricas verdaderamente inmensas y duraderas. Y existe algo que como economista experimentado no puedo ignorar de ninguna manera y que de forma sorprendente muy pocos analistas están destacando en medio de toda esta crisis tan intensa. La amenaza específica de Trump contra México no representa únicamente una reacción política improvisada en el momento, sino que es la manifestación más reciente y clara de un modelo económico estadounidense que ha comenzado a colapsar lentamente bajo su propio peso excesivo e insostenible. Lo que estamos presenciando ahora mismo es la consecuencia directa e inevitable de más de 4 décadas completas de neoliberalismo desregulado sin límites reales. Un sistema construido deliberadamente para beneficiar a las corporaciones multinacionales gigantes mientras debilitaba de forma intencional la capacidad productiva real y tangible de Estados Unidos en su interior. Y esto resulta fundamental para entender la gravedad histórica profunda del momento actual, porque la agresividad abierta de Trump hacia México no surge en absoluto de una posición de fortaleza sólida, sino que surge de una fragilidad estructural profunda y oculta. Estados Unidos ya no es la potencia manufacturera dominante que alguna vez fue en el mundo entero. Externalizó toda su producción industrial clave, precarizó de manera sistemática su fuerza laboral interna, permitió que las corporaciones trasladaran fábricas enteras a México, China y Asia sin ninguna consideración seria por las consecuencias internas devastadoras. El resultado final es un país con crecimiento artificial sostenido por endeudamiento masivo e incontrolable, una economía totalmente dependiente de un consumo financiado exclusivamente con deuda acumulada y un dólar que ha mantenido su poder dominante únicamente porque el mundo no tenía alternativas viables hasta este punto.
Hasta ahora México se convirtió de manera paradójica e irónica en el pilar silencioso y esencial que permitió a Estados Unidos mantener costos de producción bajos de forma consistente, inflación controlada con éxito y ganancias corporativas, alcanzando récords históricos sin precedentes. Y ahora, cuando México ya no acepta el papel subordinado que Washington le asignó de forma permanente, Trump reacciona no desde la autoridad imperial del pasado glorioso, sino desde el miedo real a perder el último engranaje crítico que sostiene su sistema económico tambaleante. Y este aspecto es absolutamente crucial para todo análisis, porque cuando examinamos la estructura precisa del capitalismo contemporáneo en detalle, vemos que su funcionamiento diario depende de jerarquías muy específicas y rígidas, centros que consumen lujos y dan órdenes directas, periferias que producen bienes y obedecen sin cuestionar. México permaneció décadas enteras en esta segunda categoría, sumisa hasta que decidió romper el esquema por completo. Lo que aterroriza de verdad a Washington no es solo la pérdida territorial simbólica en sí, es la posibilidad concreta y real de que México deje de ser un proveedor obediente, pasivo, se convierta en un actor económico soberano que diversifica sus mercados activamente, controla sus recursos naturales propios y negocia en condiciones de igualdad total. Esto rompe de raíz la arquitectura misma del capitalismo dependiente que Estados Unidos construyó con cuidado en todo el hemisferio. Y para comprender la reacción global completa a esta crisis en profundidad, debemos recordar que el poder del dólar, la herramienta principal del capitalismo estadounidense dominante, no se sostiene en productividad real y genuina, sino en confianza ciega, coherón sutil y control absoluto de los flujos financieros internacionales en todos los niveles. Cuando México desafía esa estructura fundamental de manera directa, cuando China y Rusia apoyan esta ofensiva diplomática con firmeza, cuando América Latina reconoce que este es el momento histórico ideal para cuestionar el orden económico impuesto desde Washington sin piedad, lo que está ocurriendo no es simplemente una disputa bilateral aislada, es una grieta profunda en la base misma de la economía capitalista global entera. Porque si un país del sur global logra resistir la intimidación estadounidense con éxito y articular una respuesta económica soberana, coherente, envía un mensaje devastador y claro a todos los países que han sido obligados a aceptar un rol subordinado en la cadena de valor global durante generaciones. El centro ya no es incuestionable ni invencible. El imperio económico tiene límites reales y definidos y la hegemonía del dólar puede ser erosionada gradualmente por decisiones coordinadas entre naciones que históricamente fueron tratadas como satélites del poder estadounidense sin voz propia. Trump no entiende esta dinámica compleja en absoluto. Él cree ingenuamente que su amenaza reafirma poder absoluto, pero lo que revela de forma clara es debilidad interna profunda. Su reacción es la reacción típica de un sistema que ya no controla las condiciones económicas que alguna vez definió unilateralmente con facilidad. Y es precisamente por eso que esta crisis no es un episodio aislado ni pasajero. Es la confirmación irrefutable de que el capitalismo estadounidense ha entrado en su fase de vulnerabilidad estructural total, una fase donde cada intento de reafirmación del orden imperial produce el efecto contrario exacto y acelera su declive inevitable paso a paso. ¿Desde qué país me están escuchando hoy con atención? Déjenlo en los comentarios ahora mismo. Y si este análisis les está resultando útil y revelador, apóyenlo con un like fuerte para no perderse lo que viene después, porque lo que Trump no calculó de ninguna manera, y esto revela una desconexión alarmante entre su administración y la realidad geopolítica actual en todos sus aspectos.
es que México ya no es el mismo país débil que podía ser intimidado con amenazas unilaterales simples en el pasado. Los últimos 2 años han transformado radicalmente la posición estratégica de México en el tablero internacional completo. Su alianza energética sólida con China, su creciente influencia notable en los organismos multilaterales latinoamericanos claves, economía que ha mostrado una resistencia notable y sostenida frente a las presiones externas diversas y sobre todo su nueva narrativa diplomática basada firmemente en la justicia histórica han convertido a México en un actor capaz de devolver golpes políticos con una efectividad que Washington no había experimentado en décadas enteras. Y la reacción inmediata fue exactamente lo que cualquier analista serio habría previsto con certeza. En menos de 6 horas después de la declaración pública de Trump, la presidenta mexicana apareció en cadena nacional completa, no para disculparse ni ceder, no para suavizar el conflicto de forma débil, sino para escalar la confrontación de una manera calculada que dejó helados a los estrategas clave de Washington. Estados Unidos acaba de confirmar lo que hemos estado argumentando durante meses sin parar. Su relación con América Latina sigue basada en la amenaza directa, en la coerción constante. Es exactamente la misma lógica opresiva que utilizaron en 1848 para imponernos un tratado bajo ocupación militar forzada. Y si el señor Trump quiere invocar el poder bruto, nosotros invocaremos el derecho internacional completo con todas sus herramientas. Esa respuesta no fue improvisada ni al azar en lo absoluto. Fue el resultado preciso de una estrategia diplomática que México ha estado construyendo cuidadosamente, paso a paso, desde que decidió reclamar sus territorios perdidos con determinación. Y lo que me resulta particularmente significativo en todo esto es la forma magistral en que México convirtió la amenaza de Trump en combustible puro para su propia causa nacional fuerte. Porque cuando un presidente estadounidense utiliza un lenguaje abiertamente intimidatorio contra un país vecino directo, está proporcionando la evidencia perfecta y concreta de que las relaciones entre ambas naciones siguen operando bajo una lógica de dominación clara que el derecho internacional moderno no tolera de ninguna forma. Pero el impacto de esta confrontación va mucho más allá de la relación bilateral simple México-Estados Unidos en isolation. Lo que estamos presenciando en vivo es el momento exacto en que la hegemonía estadounidense en el continente americano enfrenta su desafío más directo y frontal desde la Guerra Fría completa, porque la amenaza de Trump no ocurrió en un vacío político absoluto. Ocurrió mientras China observa cada fisura pequeña en la influencia estadounidense para expandir su propia presencia en América Latina de forma estratégica. Ocurrió mientras Rusia busca cualquier oportunidad viable para debilitar la narrativa moral de Estados Unidos en el sistema internacional entero. Y ocurrió mientras América Latina atraviesa un ciclo político único donde la independencia diplomática respecto a Washington se ha convertido en una bandera compartida por gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas diversas. La consecuencia inmediata y clara es que Estados Unidos, que durante décadas logró mantener conflictos regionales bajo control total a través de presión bilateral directa, ahora enfrenta una crisis que ha escalado automáticamente al nivel global sin remedio. China reaccionó en menos de 12 horas con una declaración que, aunque envuelta en lenguaje diplomático formal, contenía un mensaje devastador y preciso. Las disputas territoriales deben resolverse conforme al derecho internacional estricto, sin intimidación ni amenazas de ningún tipo. Una frase que coloca a Estados Unidos en la posición incómoda de tener que explicar por qué sus propios métodos diplomáticos contradicen los principios que predica al resto del mundo entero.
Rusia fue aún más directa y clara en su postura. Su embajador ante las Naciones Unidas declaró públicamente que la amenaza estadounidense contra México confirma que el orden unipolar opera mediante la fuerza bruta, no mediante la justicia real. Un mensaje potente que convierte la crisis México-Estados Unidos en un ejemplo global perfecto de por qué el liderazgo estadounidense debe ser reemplazado por un sistema multipolar, más equilibrado y justo para todos, y Brasil, que en otros momentos habría mantenido una posición cautelosa frente a conflictos entre Estados Unidos y países vecinos cercanos, esta vez se pronunció con una claridad inusual y contundente. Lula da Silva no solo respaldó la oposición mexicana firme, sino que contextualizó la amenaza de Trump como parte de un patrón histórico de agresión que América Latina debe rechazar colectivamente. Sin dudas, México está defendiendo principios que nos conciernen a todos por igual. Si permitimos que la intimidación funcione una vez más en nuestra historia, estaremos aceptando que nuestras naciones nunca podrán ejercer soberanía real y plena. Lo que me resulta absolutamente crucial entender en detalle es que esta crisis no se limita solo al aspecto territorial puro. En términos económicos precisos, la amenaza de Trump llegó justo cuando México había logrado diversificar sus relaciones comerciales de una manera efectiva que reduce su dependencia histórica crónica de Estados Unidos. Los acuerdos energéticos clave con China, las nuevas rutas comerciales emergentes con Europa, la creciente cooperación fuerte con otros países latinoamericanos, han creado un escenario donde México puede resistir presiones económicas que en otras épocas habrían sido devastadoras por completo. Y hay un aspecto psicológico clave en esta confrontación que no puede pasarse por alto de ninguna manera. Por primera vez en varias generaciones completas, un país latinoamericano no solo desafía a la autoridad estadounidense, sino que lo hace desde una posición de fortaleza relativa, sólida y calculada. México no está actuando como una nación desesperada que lanza una protesta simbólica vacía. Está actuando como un país que ha calculado cuidadosamente todas sus opciones disponibles. Ha construido alianzas internacionales sólidas y duraderas y está preparado totalmente para una confrontación prolongada si es necesario. La reacción en Washington fue exactamente lo que cabría esperar de